Hola amigas y amigos, mirad, a raíz del vídeo que hicimos sobre el jabón en pastilla, pues me habéis enviado varias recetas de jabón en crema. Bueno, tengo que deciros que en estos meses yo he estado probándolas. Tengo como 40 litros de jabón, tengo para todo el año, ¿vale? Y al final pues he hecho una pequeña amalgama y he hecho un jabón que es pues un poquito una mezcla de casi todos. Y bueno, vamos a hacerlo porque a mí me ha gustado mucho esta fórmula y espero que os guste. Ingredientes. Recordaros que esto lo tenemos que hacer siempre en un sitio ventilado, o bien con la ventana abierta, el extractor puesto, ¿vale? Porque siempre hay pues ciertas emanaciones de gases. Lo que necesitamos es, en primer lugar, un recipiente en el que quepan unos 10-12 litros como mínimo, mejor 12 que 10, para que no nos quede muy justo. Tiene que ser o de acero inoxidable o, como en mi caso, pues un balde de plástico. Pero jamás utilicéis aluminio, porque el aluminio con la sosa cáustica sabéis que es muy peligroso. Vamos a necesitar también 300 gramos de sosa cáustica, 1 litro de aceite usado, casi un vaso, unos 200 mililitros de vinagre de vino y 1 litro de un jabón industrial, del jabón que venden pues para lavar la ropa de bebé o los jerseys, de este tipo de jabón. El procedimiento es sencillísimo, vamos a ello. Bueno, lo primero que os quería decir es que si tenéis las manos muy delicadas y la simple emanación de los gases os pueden dañar, pues utilicéis guantes. En un cubo hemos puesto unos 8 litros de agua. A mí me gusta ponerla tibia porque así siempre pues se va a disolver todo mejor. Y le ponemos la sosa cáustica. Le damos vueltas y la vamos a disolver muy bien. Una vez que ya hemos puesto la sosa y ya está disuelta, añadimos el aceite y pues bueno, hacemos otra vez lo mismo. Esto sí, hay que hacerlo siempre en este orden, primero el agua, la sosa y una vez que está disuelto el aceite, para que las reacciones químicas pues se produzcan de manera correcta. Cuando ya lo tengáis esto más o menos disuelto y ya veáis que la sosa ya no calienta el cubo, toquéis el cubo y ya no esté caliente, podéis empezar a ayudaros con la batidora, porque realmente este es un proceso que nos va a llevar varias horas y siempre pues va a ser más cómodo. Podéis hacerlo como queráis, damos vueltas siempre en la misma dirección y vamos a estar así pues como 4 horas, una cosa así. No os asustéis, podéis darle vueltas un ratito, dejarlo reposar, volver a darle vueltas, no hace falta estar todo el tiempo dándole vueltas, pero sí que nos va a llevar pues una tarde larguita. Una vez que veáis que ya todo está todo unido, que no se separa el aceite del agua cuando lo dejáis reposar, le vais a añadir el resto de los ingredientes. Por un lado vamos a añadirle lo que es el vinagre, le daremos vueltas y ya al final del todo le añadiremos el jabón, y le volveremos a dar vueltas. A mí me dijeron que esto lo mejor era hacerlo con luna llena. Yo no sé si es verdad, pero lo cierto es que la primera vez que lo hice me costó bastante más unirlo que esta vez que lo he hecho con luna llena. Así que, bueno, cada cual que haga lo que quiera, pero yo os lo aviso. Aquí veis cómo le pongo el vinagre, le seguimos dando vueltas y ahora después le pondremos el jabón. Cuando ya lo tengamos, como vais a ver ahora, vais a ver al final del vídeo, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo reposar en el cubo. Bueno, aquí añado el jabón y seguimos dando vueltas. Os decía que lo vamos a dejar reposar en el cubo pues durante 2, 3, incluso 4 días, tampoco le iba a venir mal. Lo dejamos en el cubo y bueno, lo ponemos en un sitio por el que pasemos con frecuencia. Bueno, esto ya es el final prácticamente del proceso. Le damos vueltas
y lo que os decía, lo dejáis en el cubo 3 o 4 días y le vais dando vueltas. Este es el punto en el que lo vamos a empezar a dejar reposar. ¿Veis? El jabón está clarito. Vamos a ver si consigo retirar la espuma para que lo podáis ver. A ver, ¿veis? Está clarito todavía, pero ya todo está unificado, ya no se separa. Aquí ya lo dejaríamos reposar 3 o 4 días, le iríamos dando vueltas de vez en cuando, pues yo lo que hago es que lo dejo, le pongo un palo o cualquier cosa y cada vez que paso por ahí, pues le doy unas cuantas vueltas. Y vais a ver cómo con el paso de los días se va espesando y se va espesando hasta conseguir pues una pasta como esta que es la que yo estoy utilizando, ¿vale? Esto es este mismo producto pues 15 días después, una cosa así. Como veis queda como muy cremosa, dependiendo de si es verano o invierno, nos va a quedar más cremosa o menos, Es muy buena, funciona muy bien, no se separa el agua, ¿veis? No se separa el agua del jabón y la verdad es que funciona de maravilla. Si queréis que quede más clarita podéis ponerle más agua, pero lógicamente cuanto más agua van a estar más disueltos los componentes activos y nos va a lavar un poquito peor. Así que yo creo que esta es una receta bastante buena. Solo hay que tener un poquito de paciencia, No os desesperéis si tarda en atarse, porque al cabo de 2 o 3 días estará espeso.